a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been clear. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's alright. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's alright. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Hola chicos, Little darling, ¿Qué tal, profe? Buenas noches. ice is slowly buenas noches. melting. Little darling, it feels like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's alright. It's alright. It's alright. Bueno, acá tienen un motor de corriente continua chiquito, digamos. Este es un motorcito que puede entrar en la palma de la mano, con el despiece de todas las partes bien señaladas. Acá el flujo de excitación lo genera un imán permanente. Entonces más grande generalmente es un electroimán. Y bueno, temazo, pero bueno, no, ya fue. Una parte más acordada de Videomatch. Bueno, pero antes de pasar a máquinas de corriente continua, les queremos dejar de vuelta el espacio para consultas sobre el TP de instalaciones eléctricas. Acá encontré esta tabla que está sacada de la norma de la EA. No está en la guía, pues la guía es un resumen, pero en la norma, si uno se mete ahí, tiene un montón más de cosas que da idea de lo que uno de ustedes había preguntado en la clase pasada, en base a la sección de los conductores y cuántos conductores tengo que pasar por una canalización, qué canalización compro, digamos. Entonces acá tienen, la canalización son caños que están normalizados por el Instituto IRAM. Estoy seguro que lo conocen. Instituto Argentino de Racionalización de Materiales es el equivalente nacional del, del- de ISO, que normaliza un montón de cuestiones. Específicamente no deja de normalizar la parte de electricidad, de materiales eléctricos, quiero decir. Bueno, entonces, por ejemplo, acá para una sección de conductor de 2,5, supongan que tienen que mandar 4 cables, más el de puesta a tierra, que va siempre. Entonces, necesitan un caño RS19. Acá en esta tablita está hecha la conversión a pulgadas, que entiendo es lo que más se maneja en la industria, ¿no? Se habla de pulgadas más que de milímetros.
Bueno, pero esto es a título informativo porque no le pedimos que hagan esto para para el TP. Pero se puede hacer, vieron que se puede hacer. Bueno, ¿tienen alguna consulta sobre el TP? Bueno, si no hay consultas, pasamos directamente a revisar lo del motor de corriente continua. Entonces, el lunes habíamos hablado de la máquina elemental. También llamada máquina lineal, que era un prototipo de una máquina de corriente continua sencilla, donde teníamos una barra conductora de cobre que se puede desplazar por dos rieles que a fines pedagógicos consideramos de longitud muy larga, y todo está sumergido en un campo magnético uniforme. Entonces, cuando uno cierra el circuito y empieza a circular corriente por la barra, aparece una fuerza sobre esa barra cuyo sentido está dado por la regla de la mano derecha y su magnitud va a ser esta. Y como la barra experimenta una fuerza inducida distinta de cero, se va a acelerar, se va a mover. Y dijimos que cuando lo haga, a medida que vaya ganando velocidad, por la ley de Faraday, aparece una FEM inducida en los extremos de la barra, que era proporcional al campo magnético, a la longitud de la barra y a la velocidad de la misma. Sí, esta FEM la ley de Lenz tiene un sentido tal que se opone al principio que la generó, que es la corriente de la pila. Por lo tanto va a tener como una reacción eh, restitutiva y va a hacer que la barra se deje de acelerar, se llegue a una condición de equilibrio, ¿sí? Con una velocidad terminal que llamamos velocidad de vacío. Y después vimos qué pasaba si se cargaba la barra, si se le ponía una fuerza que se oponía al movimiento. Entonces, eso decíamos que era un funcionamiento como motor. Y de forma análoga, si suponíamos que en vez de tirar, de empujar de la barra, la tiramos, o sea, una fuerza que ayude al movimiento, la máquina se convertía en un generador. Y bueno, en la teoría habrán visto que también se puede utilizar como freno en algunas circunstancias. Y vimos esto porque era la manera es la manera más sencilla de introducir las máquinas eléctricas rotantes, o sea, los motores y generadores, que son los que realmente se usan. Pues de vuelta, la máquina elemental, salvo alguna aplicación muy, muy específica, no es algo que se use. Entonces vamos a ver que la máquina de corriente continua es muy, muy parecida a la máquina elemental, corriente continua, solo que las fuerzas se nos van a transformar en torques o pares y las velocidades lineales en velocidades angulares. Entonces, la forma más intuitiva de entender la máquina es a través de sacarle todas las partes y dejar
lo elemental, lo más sencillo, tenemos una espira conductora por la cual está circulando una corriente I. No nos preocupemos ahora de dilucidar cómo es que está circulando una corriente I, pero supongamos que está, y esa espira está sumergida, sometida a un campo magnético B uniforme y constante. Entonces, por la fuerza magnética, si hay corriente circulando y hay campo magnético, va a haber esta fuerza dada por esta expresión, ¿no? Este producto vectorial. En estos dos lados, el de arriba y el de abajo, en donde el versor L y el vector campo magnético son colineales, ahí bueno, el producto vectorial vale 0, entonces no hay fuerza en esos lados. Pero en estos dos otros lados sí, aparecen fuerzas cuyo módulo viene dado por, bueno, el módulo de esta expresión, y el sentido lo sacamos con la regla de la mano derecha. Si llevamos el versor L al vector campo magnético con la mano derecha, y el pulgar, cuando hacemos ese giro, nuestro pulgar derecho nos indica el sentido de la fuerza. Bueno, yo estoy haciendo todo este movimiento con mi mano y me doy cuenta que no tengo la cámara activada, así que, bueno, seguramente ustedes lo están haciendo también en sus casas. Un buen ejercicio. Bueno, pero en definitiva lo que pasa es que tenemos dos vectores fuerza de igual magnitud, pero sentidos opuestos, entonces la fuerza neta que experimenta la espira es 0. Entonces la espira no va a ninguna parte, menos mal, pero lo que no es 0 es el torque que experimenta esa espira, que suponemos que tiene un eje de rotación por acá, por el medio, ¿no? Entonces, como hay estas dos fuerzas contribuyen a que haya un torque neto y entonces la bobina puede girar. Sí, entonces, en definitiva, el torque, ¿qué es la fuerza vectorial, el radio, digamos, entre la acción de esa fuerza y el centro, el punto de giro, ¿no? En definitiva, lo importante de todo esto es que nos queda una fuerza, perdón, un torque que es proporcional a la corriente, pues la fuerza es proporcional a la corriente, y es proporcional al campo magnético que ve esa espira, pero como esa espira está girando, también depende del área de la espira, entonces en realidad queda el flujo magnético. Y la constante no es importante, pero para que se entienda que es proporcional lo puse. Entonces queda que el torque es proporcional a la corriente y al flujo magnético. Y esto es muy similar a lo que nos quedaba antes con la fuerza, que nos quedaba proporcional a la corriente y al campo magnético. ¿Sí? Muy análogo. Bueno, pero acá hay un pequeño problema porque el torque magnético ese lo que hace es trata de alinear la espira con el campo magnético. Y cuando consigue eso, todas las fuerzas que se inducen, o que siente la espira, la suma de las fuerzas es 0, y acá y también no hay forma de que se genere torque. De hecho, por ahí, si se acuerdan de Física 2, se estudiaba esto como que el torque era producto vectorial de el vector Bu, que le llamaban algo como el vector dipolo magnético por el campo magnético. Bueno, si se acuerdan de las transparencias físicas 2, había una que era torque en una espira, bueno, se deducía esta expresión. Sí, entonces acá, como cuando la bobina giró y quedó el vector normal a esa espira, que sería el mu, en la misma dirección, o sea, colineal al campo magnético, entonces el torque es 0,
por lo tanto la bobina ya no puede girar más. Entonces hay un problema, me queda la bobina clavada en una posición estática y soné, si yo quiero que eso gire, ¿verdad? Entonces la solución que se encontró a eso es invertir el sentido de la corriente que circula por la espira, porque si yo invierto el sentido de las corrientes, ¿sí? Las pongo para el otro lado, se me invierte el sentido del mu y no van a ser colineales, entonces ahí va a volver a aparecer el torque y va a volver a girar la, la espira. Entonces hay que hacer una inversión en el sentido de la corriente cuando entramos en esa condición que quedan los vectores colineales. Y eso se hace en la máquina de corriente continua con un conmutador. Entonces es un elemento constructivo de la máquina. Este anillo que tienen acá es el que se llama un anillo conmutador. Está conectado a través de unas escobillas. Estas son las escobillas, que es un material conductor, generalmente son de grafito. Y esto está conectado a la fuente de alimentación, una pila, digamos, una batería. Y fíjense que estos anillos tienen cortes acá, en donde ahí la corriente se interrumpe y cuando el anillo que va girando con la espira, que ahora es una bobina, es N espiras, ese tipo de movimiento hace que la corriente que circule por la bobina se invierta. Entonces volvemos a tener torque. Bueno, esto es muchísimo más fácil de entender viéndolo que alguien esté tratando de escribir esto. Hay una animación que es justamente donde saqué esta foto en este link de YouTube. Les recomiendo que lo vean por su cuenta cuando tengan tiempo. Está en inglés, pero me parece que lo más importante son ver los dibujitos. Está muy bien hecho. Bueno, entonces con ese anillo conmutador solucionamos el tema de que no se nos clave la bobina y eso funcionaría. El asunto que tenemos un instante cuando se hace la conmutación en donde la corriente es cero, entonces el torque es cero. Entonces el torque que se genera en la bobina es muy variable, digamos. Es un torque eh, muy brusco y eso no es bueno, pues, mecánicamente que la máquina tiene un torque tan variable. Entonces lo que se hace para suavizar ese torque es meterle o utilizar en la máquina más bobinas. Entonces acá tienen dos, como digamos en perpendiculares o a 90 grados, y se va dividiendo el anillo para que vaya conmutando eso, o sea, para que cada bobina conmute cuando tiene que conmutar la corriente, y de esa manera se logra suavizar el torque. De vuelta, si ven el video, me parece va a ser mucho más instructivo. Bueno, ahí agregamos dos, pero en un motor real se tienen varias de esas bobinas, cada una con su número de vueltas. ¿Sí? Entonces, para pasar de una, pusimos dos y ahora tenemos, no sé, 4, 6 ahí. Entonces el anillo conmutador se va dividiendo y además le pusimos un núcleo magnético que está laminado para disminuir las pérdidas parásitas. Y lo que hace es ayudar a contener ahí el flujo, ¿sí? Entonces la máquina más eficiente de esa manera. Bueno, sigamos construyendo el motor. En las máquinas de corriente continua grandes, digamos, de ya algún HP, el campo magnético que genera un imán permanente no es suficiente, se necesita un campo magnético más fuerte, entonces se reemplaza el campo magnético
se reemplaza, perdón, el imán permanente por un electroimán, o sea, un núcleo magnético, que es todo esto, por donde está arrollado una bobina, que es la bobina de excitación o la bobina de campo. Entonces eso constituye un electroimán. Hace lo mismo que el imán, genera un campo magnético constante, pero como lo podemos alimentar con mucha corriente, pues genera un campo de excitación más grande, más teslas que un imán permanente. Bueno, y acá hay una foto de un motor de verdad, el otro eran renderizaciones, fines que sirven para explicar, pero este es uno de verdad. Entonces ven acá las bobinas que generan el campo de excitación, y acá está su correspondiente circuito magnético que encierra el campo o concatena el campo de excitación, y en el centro tienen lo que se llama, bueno, tienen todas las bobinas, acá no sé cuántas habrá, hay varias de vueltas con su correspondiente núcleo ferromagnético. Sí, entonces, y ahí tienen también ay, no me sale el nombre ahora, el anillo de conmutación. Sí, entonces, como las bobinas estas son las que están unidas al eje, y es en definitiva las que gira, eso se le llama el rotor de la máquina en general, y para la máquina corriente continua también le llamamos el inducido, o también la armadura, son todos sinónimos. Armadura, me parece que mejor lo escribo. Y después tenemos el estator, que tiene el circuito, la bobina de excitación, o también de campo se llama. Entonces el estator se le llama así porque no se mueve, ¿verdad? Y el rotor porque rota. Sí, bueno, y hay otros detalles que, bueno, ya probablemente lo vean en la teoría. Sí, acá no se ven dónde están las escobillas. Seguramente por acá entra la alimentación. Están ocultas por, bueno, la carcasa. Las escobillas son de grafito, y como generalmente están en contacto con los anillos, hay fricción, ¿sí? Fricción mecánica, pues tienen que estar bien apretaditos para que haya contacto eléctrico, pero a su vez tienen que dejar que el rotor gire, ¿no? Entonces hay una fricción, y además, como estamos conmutando la corriente justamente, y estos bobinados tienen inductancia, aparecen eh, FEMS, ¿sí? Porque la inductancia no le gusta que le cambien la corriente, entonces aumentan la FEMS y aparece chisporroteo, y eso también termina, o sea, chispas eléctricas en el conmutador, eso termina gastando también las escobillas. Entonces cada 2x3 el mantenimiento que hace la máquina es cambiarle las escobillas. Bueno, pero hay un asunto más en las máquinas de corriente continua, de la misma manera que lo que aparecía en la máquina de elemental o lineal, que cuando se empezaba a mover
ya con cierta velocidad parecía la FEM inducida. Bueno, acá lo mismo, la espira está girando y por lo tanto, pese a que el campo magnético es constante, el área que, digamos, ve esa espira cambia porque está girando, entonces hay como un área efectiva, la podemos contemplar con el coseno de tita, que vendría a ser el ángulo entre este versor normal al plano de la espira y el vector campo eléctrico. Entonces, y tita lo podemos escribir en función de la velocidad angular con la cual está girando la espira y el tiempo. Por lo tanto, nos queda un flujo armónico que depende del tiempo. Entonces, si hay un flujo que está cambiando en el tiempo, Faraday, por la ley de Faraday, que hasta le podemos poner el signo menos de la ley de Lenz, va a aparecer una FEM inducida en la espira. ¿Sí? Entonces, bueno, hacemos la derivada y nos queda algo así, que la FEM inducida, FEM instantánea, va a ser la frecuencia de giro, la frecuencia angular con la cual está girando esa espira por el número de espiras, por el campo magnético, por el área, seno omega t. Bueno, esto lo podremos traducir a un valor eficaz, ¿sí? Dividiéndolo por la raíz cuadrada de 2 y considerando que V por A es flujo, ¿verdad? Esto es flujo magnético. Y escribirlo de esta manera, que la FEM inducida en la bobina va a ser proporcional al flujo magnético y a la velocidad angular. ¿Sí? Fíjense qué parecido, qué análogo a la máquina elemental, donde nos queda la FEM inducida proporcional al campo magnético y a la velocidad eh, lineal, en este caso velocidad angular. Vendría a ser radianes sobre segundo, aunque lo más común es hablar en vueltas, en revoluciones por minuto, ¿no? En RPM. ¿Sí? Bueno, y esa FEM inducida en la bobina es la que limita la aceleración del rotor y que en definitiva se alcance un estado estacionario, ¿verdad? Lo mismo que no pasa en la máquina elemental. Bueno, necesitamos encontrar un modelo eléctrico sencillo de la máquina de corriente continua para que podamos hacer cuentas y analizarla y ir entendiendo cómo funciona. Entonces, básicamente la máquina de corriente continua tiene dos componentes principales, uno que es el bobinado del rotor o del inducido, que vendría a ser la espira con la cual comenzamos, que después se convirtieron en una bobina, o sea, en espiras y después en varias de esas, pero bueno, el modelo es una bobina real, o sea, va a ser una inductancia en serie con una resistencia. Y después está la otra bobina que sería la de excitación o de campo, que está acá. Y esto lo enchufamos a una batería, ¿no? Lo enchufamos a la batería y la bobina de excitación tenemos que ver cómo conectarla. Hay varias formas de conectarla. Por ejemplo, podemos conectarla en paralelo con el inducido, es una opción. La otra conectarla en serie. Bueno, y después lo que aparece es esta fuente que modela la FEM inducida. Puede ser que lo vean en los libros, como que esto se lo tienen encerrado en un circulito y acá le ponen unos cuadraditos negros que vendrían a simbolizar las escobillas. Puede ser que lo vean así también. En definitiva, lo que hay ahí adentro es una fuente de tensión continua que simboliza, modela la FEM inducida en los bobinados rotóricos. ¿Sí? Y esa FEM inducida, como acabamos de ver, va a ser proporcional a la velocidad de giro y al flujo.
Bueno, como la máquina trabaja con corriente continua y nosotros vamos a analizar el estado estacionario, o sea, una vez que la máquina ya se prendió y llegó a un estado estable, la dinámica no nos va a interesar, se analiza, es útil, pero nosotros no la vamos a ver. Entonces, ustedes saben que en corriente continua, en estado estacionario, una vez que pasaron todos los transitorios, las inductancias se comportan como cortocircuitos, digamos. Entonces acá directamente no las dibujamos y vamos a trabajar con resistencias. Sí, entonces RI modela la resistencia de los bobinados del inducido, o también le llamamos armadura, y RE la resistencia de los bobinados de excitación, y E es la inducida. Fíjense qué sencillo. Esto es como volver al TP1. Bueno, pero dijimos que hay varias formas de conectar el bobinado de excitación al resto de la máquina. Una es esta que se llama, como le dije, conexión paralelo, derivación o shunt también. ¿Sí? Conectamos el bobinado de excitación en paralelo con el resto del bobinado del inducido. O sea, lo conectamos a la misma tensión de alimentación B. ¿Sí? Esta sería la batería externa. ¿Sí? La máquina, el modelo de la máquina empezaría acá en realidad. Esta es una batería externa. Bueno, si hacemos eso y suponemos que el flujo magnético que genere el campo de excitación va a ser proporcional a la corriente de excitación, es decir, si no saturamos el núcleo, entonces como la corriente de excitación va a ser constante, pues simplemente esta diferencia potencial dividido esta resistencia, entonces el flujo magnético también es constante. Por lo tanto, directamente nos queda aún más sencillo la FEM inducida. Si todo esto es constante, directamente es proporcional a la velocidad. Y ahí le puse otra constante acá. Y con el torque pasa algo parecido. Si consideramos que el flujo magnético va a ser constante, entonces esto es otra constante y nos queda que el torque generado por la máquina es proporcional a la corriente inducido. Em, no importa acá las constantes demasiado, no vamos a meter mucho en las constantes, es simplemente para enfatizar que la feminicidad va a quedar proporcional a la velocidad de giro, o sea, mientras más rápido gire la máquina, mayor va a ser la feminucida, y el torque es proporcional a la corriente inducida, o sea, mayor corriente esté circulando por el bobinado inducido, mayor va a ser el torque que puede presentar que puede entregar esa máquina. Bueno, entonces uno utiliza esas dos expresiones y además hace Kirchhoff, puesto un circuito eléctrico, ¿verdad? Entonces puede hacer la sumatoria de las corrientes acá. Entonces obviamente la suma de la corriente inducida de la excitación es la corriente total. O hace lazo de Kirchhoff acá, ¿sí? Que sería V menos I sub V por RI menos la Fm inducida igual a 0. Y utilizando estas dos expresiones puede hallar una relación entre el torque y la velocidad, o al revés, entre la velocidad y el torque. Esta gráfica la hicieron la velocidad en función del torque. Y pueden ver que queda una expresión bastante constante. Hay una pequeña pendiente negativa. O sea, si yo aumento el torque, la velocidad baja, pero no mucho. Entonces esta máquina tiene como característica que presenta una gran estabilidad en su velocidad. Con independencia de la carga, su velocidad varía poco.
dentro de algún rango. Después si ya nos vamos demasiado, consideramos otros efectos que ocurren en la máquina, bueno, ya no se va a respetar eso. Y como se puede imaginar, bueno, no, en el medio por donde está la conexión independiente, que es similar a la conexión en paralelo, solo que en vez de poner un paralelo lo alimentábamos al campo de excitación con una tensión distinta a la tensión del inducido, ¿no? V sub V le puse. Entonces eso nos da la libertad de cambiar el campo de manera independiente, ¿sí? Al cambiar V sub V. Entonces tenemos un grado más de libertad como para jugar ahí y ver cómo podemos controlar, por ejemplo, si queremos cambiar la velocidad de la máquina, cómo podemos hacerlo con estos dos parámetros. En el práctico creo que hay un problema en donde justamente tienen que explorar eso. Sí, pero más allá de eso no hay mucha más historia con la conexión independiente. Y bueno, la otra que tiene que estar es, si estábamos hablando de conexión paralela, tiene que estar la conexión serie. Entonces ahora conecto los bobinados de excitación y del inducido en serie. Por lo tanto voy a tener una sola corriente. Sí, la I de inducido es igual a la I de excitación. Y esto me cambia fundamentalmente, o de forma fundamental, las características de esta máquina. Entonces fíjense, como la corriente es única, ¿qué me queda? Me queda que el flujo, que depende de la corriente de excitación, bueno, pero la corriente de excitación es sí. Entonces el flujo me va a depender, me queda proporcional a la corriente, pero el flujo no, la FEM inducida me queda proporcional a la corriente que esté circulando y también proporcional, por supuesto, a la velocidad. Y el torque, que es la corriente inducida por el flujo, pero el flujo también depende de esa corriente, en definitiva me queda proporcional a I por I, o sea, I al cuadrado. De vuelta, o sea, haciendo Kirchhoff acá y utilizando estas dos expresiones podemos llegar a una relación entre el torque y la velocidad, o la velocidad del torque, como quieran verlo. Y fíjense que es muy distinta la conexión paralelo. Es como una especie de hipérbola, entonces es muy sensible a cambios en la carga. Sí, si yo cambio, este era un punto de trabajo de la máquina, o sea, la máquina está en un punto de trabajo cuando el torque de la carga, o sea, el torque externo va a ser igual al torque interno, ¿no? La condición de equilibrio, o bueno, la sumatoria de torques es igual a cero, ¿no? Como la ley de Newton vista en movimiento circular. Y es muy distinta que, por ejemplo, si este fuese el punto de funcionamiento, ¿verdad? Cambia bastante. Otra cosa que pasa es que estas máquinas se caracterizan fundamentalmente por tener un torque de arranque muy alto. Sí, porque si en el arranque la máquina está parada, ¿verdad? Son velocidad cero, entonces idealmente el torque tiende a infinito, obviamente en máquinas reales no va a ser infinito, va a ser muy grande. Sí, porque el torque va a depender de la corriente y la corriente no va a estar limitada por la FEM, ¿sí? Porque de acá, obviamente, si despejamos, queda que tensión menos la FEM inducida dividido la suma de esas dos resistencias, ¿no? Pero cuando la máquina arranca de cero, su FEM inducida vale cero, ¿verdad? Porque está quieta. Entonces
la corriente es grande, la corriente de arranque suelen ser valores grandes. Entonces, el torque de arranque ya es grande, pero encima acá está elevado al cuadrado, entonces más grande todavía. Por lo tanto, una de las aplicaciones de estos motores de serie es donde justamente necesita mover cargas muy pesadas desde cero. Sí, vehículos, elevadores, grúas. Y bueno, también este motor serie es el precursor del motor serie universal. De hecho, es lo mismo, que funciona tanto con corriente continua como con corriente alterna. De hecho, funciona porque con corriente alterna igual funciona, porque como la corriente de excitación y la inducida es la misma, en definitiva, eh, el torque siempre apunta, el torque siempre eh, va para un lado, digamos, acelera la máquina en un mismo sentido, quiero decir. Y esos motores series se utilizan en electrodomésticos, aspiradoras, batidoras. Todo lo que sea ruidoso en la casa tiene un motor serie ahí universal. Bueno, y la otra característica que tiene es el embalamiento, que es que si lo dejamos en vacío al motor, es decir, el torque que le está siendo demandado es muy pequeño, su velocidad como tiende asintóticamente, tiende a un valor muy alto, y eso no puede ser bueno para la máquina, ¿no? Que alcance valores de revolución demasiado altos. Entonces es una condición peligrosa. Máquinas grandes, wow, debe haber una forma de limitar el- la velocidad angular, o directamente no se puede utilizar la máquina sin carga. De vuelta, en las máquinas reales siempre hay algún torque porque siempre hay alguna pérdida, entonces bueno, no es que las velocidades sean infinitas, ¿no? Pero acá me olvidé de mencionar que me parece lo van a utilizar en muchos los prácticos, en el práctico, es que para la conexión en paralelo, que es la que vamos a trabajar en el práctico mayoritariamente. Creo que hay algunos ejercicios serie, pero la mayoría son de esta conexión. Como la FEM inducida y el omega, la velocidad de giro son proporcionales. Entonces suele ser común que nos den un dato de FEM inducida para una velocidad de giro conocida. Por ejemplo, en vacío suele ser común que nos den una velocidad, la FEM inducida en vacío, es decir, cuando el motor no está moviendo ninguna carga, y nos den la velocidad vacío. Y nos pidan, y después nos den la FEM inducida para otra condición de carga, vamos a llamar eso E1, y nos pidan la velocidad a la cual gira la máquina en esa nueva condición de carga 1. Y como son proporcionales, la constante de proporcionalidad se nos cancela y nos queda la relación entre las FEMs inducidas y las velocidades angulares. A omega generalmente le llamamos en las velocidades en radianes sobre segundo, pero también las pueden ver en RPM, revoluciones por minuto. Bueno, tendrán que hacer la correspondiente eh, conversión, ¿no? Entre RPM y radianes sobre segundo. Y eso generalmente les llamamos con la letra N minúscula. Bueno, por último, los primeros ejercicios, de hecho, suelen hablar del rendimiento de la máquina y las pérdidas. Entonces, bueno, esto
lo venimos viendo desde también el trabajo práctico número 1, ¿no? Si tenemos un sistema cualquiera que ahora resulta ser una máquina de corriente continua que tiene una entrada de potencia, una salida de potencia y las pérdidas. Para esta máquina la entrada de potencia es la potencia eléctrica, o sea, V por I. La potencia, la tensión de la batería por la corriente total que está absorbiendo ese motor. Y la potencia de salida es la potencia mecánica o la potencia útil que la máquina eh, es capaz de entregar o está entregando en una condición de carga. Y como potencia mecánica, que mejor que escribirla con expresiones con magnitudes mecánicas como es el torque y la velocidad angular. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para la máquina lineal le hacíamos la fuerza por la velocidad? Bueno, este es el equivalente, pero para movimiento rotacional, ¿no? Y las pérdidas que acontecen en la máquina, bueno, tenemos dos resistencias acá, que son los bobinados del inducido y el de excitación. Entonces esos bobinados tienen una resistividad finita y van, con consecuencia, a disipar potencia y eso son pérdidas. ¿Qué vendrían a ser pérdidas en el cobre si hacemos la analogía con el transformador? Entonces tenemos la primera fuente de pérdida, sería las pérdidas en el bobinado de excitación. Generalmente, como lo consideramos que está en conexión paralelo, directamente lo podemos calcular como B cuadrado sobre R. Y las pérdidas en el bobinado del inducido, uy, ¿qué escribí acá? Y cuadrado sería I cuadrado por RI. Disculpen por ese typo. ¿Sí? Las pérdidas en el bobinado de inducido. Y lo que queda de eso, después de considerar la potencia de entrada menos esas dos pérdidas, es lo que en definitiva se termina convirtiendo en energía, digamos, mecánica, de energía eléctrica a mecánica, que sería la potencia que se desarrolla en esta fuente E. Entonces, esta le suelen llamar la potencia convertida también. Y si recuerdo correctamente, creo que también le llaman la potencia electromagnética, que sería la potencia en esta fuente, o sea, el E por el I de inducido. Bueno, que es lo mismo que hay acá, ¿no? E por I de inducido. Y después hay que considerar una fuente más adicional de pérdidas, que entrarían en las pérdidas por histéresis y corrientes parásitas en el núcleo, en el rotor, quiero decir, porque pese a que esto es continua, ¿verdad? El rotor está girando, ¿no? Entonces ve una derivada del flujo magnético y por lo tanto ese flujo alterno se genera FEM en el núcleo y eso acontece, son las pérdidas, las corrientes parásitas o las corrientes eddy, de eddy. Y también podemos considerar pérdidas mecánicas, de rozamientos, pérdidas por fricción en las escobillas, pérdidas por el chisporroteo también, pérdidas varias, misceláneas, digamos. Bueno, y lo que sobra de sacar todas las pérdidas será la potencia mecánica. Bueno, esto es medio confuso. Lo que quiero decir, que son pérdidas. ¿Sí? La potencia de salida, la potencia útil que uno le saca en el eje al motor. Bueno, un poco más de desglose de las pérdidas de esta máquina. Bueno, por último acá tienen un glosario porque
en el práctico hay como un montón de términos que en realidad significan lo mismo. El torque es lo mismo que la cupla o el par, ¿sí? La resistencia a campo también es lo mismo que la resistencia a excitación. La armadura es sinónimo de inducido. Conexión paralelo también la van a ver referida como conexión en derivación o conexión shunt. Shunt. Bueno, y con eso sería suficiente para que empiecen con ejercicios a partir del 4 al 12. ¿Tienen alguna consulta general? Bueno, en el transcurso de la semana el profesor seguramente estará subiendo el resto de las teorías que le falta de máquinas. Sabemos que viene un poco atrasado con las teorías. Pero bueno, no dejen de verlas. El profesor les escribe, les detalla con mayor nivel, justamente de detalle, todas estas cuestiones. Bueno, dividimos entonces, chicos. Bueno, chicos, mientras ustedes formulan preguntas, yo voy a corregir acá que me la remandé. Bueno, puedo subir una cosa que está tan mal. Ahí está.
Hola, profe. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Ah, quería hacerle una pregunta por el trabajo de la casa. Sí. Em, a nosotros lo que nos dio es que el grado de electrificación de la vivienda era elevado. Entonces nos tenía que dar entre 7 y 11 kilovolt-ampere. Nosotros cuando lo calculamos, Wow, sumamos elevado. la iluminación de uso general. ¿Cómo? Elevado les dio. Sí, sí, No me digas. Por los mesos, por los metros cuadrados, ¿verdad? claro, sí. Bueno, no sé qué le pasa al campus ahora. Pero el tema está en que cuando nosotros sumamos la iluminación de uso general y las tomas de uso generales, a nosotros nos da 6.180. Y la pregunta era si a eso también hace falta sumarle las tomas de uso específicas, ¿son? Tienen tomas de uso específico por ser elevado. Eh, las tomas de uso, claro, creo que teníamos una en la cocina. ¿Cuál es cuál es el área que tienen? Ay, la verdad Les, que les ahora dan le digo. más de 130? 164 nos da. 164 metros cuadrados. ¿En serio? ¿Y por qué que es 12 por 18? Más o menos, ¿no? Claro. Entonces les da elevado. Claro, no está elevado, pero cuando lo sumamos a nosotros nos da menor a 7 kilovolt-ampere. Por eso quería saber si hay que sumarle las otras igual. Porque si le sumaríamos las otras, las de uso específico, tendríamos que sumarle los 3.300 volt y ahí sí nos da mayor. Pero ese era el punto. Ahora, pero ¿tienen algo que justifique que haya algún toma de uso específico? Claro, por eso preguntamos, porque no teníamos nada como para poner uno. Y hay como dos caminos. Uno sería decir, bueno, no tenemos ningún equipo que justifique que exista un toma de uso específico para nada en un lado de la casa, por lo tanto no lo ponemos, y en ese caso podrías recalcular tu grado de electrificación a medio, porque estás sobradísimo, no estás entre 6 entre menos de 7 dijiste. Claro, Porque este es un grado de electrificador preliminar, de electrificación preliminar, ¿verdad? Dice, bueno, como referencia, pero después uno cuando hace los circuitos, donde está eso, después ahí como vuelve a evaluar. Si ustedes están sobrados, o sea, están muy lejos razonablemente lejos de estar en la zona elevado, yo lo bajaría a medio. Esa sería una opción. La otra sí, sería, bueno, justificar por qué el grado de electrificación elevado al colocar algún circuito de toma de uso especial. está Y ahí bien. deberían ver qué consumo puede ir a parar a un toma de circuito especial. Si un toma de uso especial generalmente es para cargas que consuman mucho.
creo que acá dice el ejemplo que generalmente son, ¿cómo se llama? Los aire acondicionados o los splits. A ver acá, consumos unitarios mayores y hasta 20 y hasta 20 amperes. E instalaciones a la intemperie, pero no hay instalaciones a la intemperie, entonces eso no. Entonces eso podría ser también la otra alternativa. Ah, eso decidan ustedes cómo quieren proceder. De vuelta, este es un trabajo práctico abierto, digamos, no hay una única solución, depende desde el proyectista. Si ustedes pueden, si proyectan algo y lo pueden justificar debidamente, convincentemente, y se enmarca dentro de lo que dice la norma, no hay problema, está bien. Más a su favor. Claro, ¿no ves? Acá se confirma el grado de electrificación, le queda medio. En el caso de que el valor de la DPMS fuese superior a establecido, se va a volver al cuadro de la página 6, se recordan nuevamente los ambientes, cumpliendo con la cantidad mínima de circuito, bla, bla, bla. O sea, ahí te dice que como que bajes. Mm. ¿Y cuántos circuitos tienen? Circuitos de tomas, de iluminación. Bueno, sí, lo que pasa acá no es común, pues tenemos tanto gas, ¿verdad? Pero, bueno, no en todos lados, pero en otros lados las cocinas son eléctricas, las hornallas, quiero decir, ¿cómo se llama eso? La anafé es eléctrico y eso consume un montón. Entonces eso justificaría un grado de que en el grado de electrificación elevado en la cocina tengas como mínimo una boca de ese circuito especial. Y en el dormitorio podría llegar a poner, claro, acá te dice un aire acondicionado. Cerca del split. Guarda, tiene que ser el dormitorio con superficie mayor a 36 metros cuadrados. ¿Hay algún dormitorio de mayor a 36 metros cuadrados? El principal, si no es ese, tiene 523.
Ah, pasá tiene un baño ahí también. Bueno, pero eso no entra, sería 5,23 y ¿qué ancho tiene esto? 5,51 menos 2,24. Eso sería 3,27 por 5,23. Tenés ahí 17. Después tenés un pasillo. Bueno, estoy hablando en el aire, ¿no? Pero para calcular, no sé si ya lo hicieron ustedes chicos, a lo mejor. El, el área de este dormitorio. Después tienen esto. Forma parte del dormitorio. A ver si hay alguna cota ahí que nos permita sacar eso. Bueno, no sé cuánto mide esto tampoco. Bueno, esto tiene que estar a escala. En el peor de los casos pueden medirlo. O si tiene con el AutoCAD lo pueden medir, ¿no? Pero póngale que es un poco, que es un metro. Un metro por... Y esto que será 2 metros, o sea, 2 metros más. Y eso me da como 20 metros cuadrados. O sea, no es demasiado grande el dormitorio. Entonces ahí la norma no estarías en este caso, no te exige que pongas un toma de uso especial. No es exigible, pero si quieren poner y lo pueden justificar para qué. Yuj y tuj. ¿Qué es eso? ¿Número de bocas, Constanza? 18 bocas y 28. Bueno, pero la norma te dice que no puedes tener más de 15 bocas por circuito. Entonces vas a tener que dividir los circuitos y vas a tener que tener más circuitos, Sí, tanto de sí, iluminación como de tomas. el de iluminación nos quedó en 2 y el de tomas también nos quedó en 2. O sea, tienen 2 circuitos de iluminación y 2 de tomas. Sí, porque entraban 15 en cada uno. Claro. Entonces más o menos repartieron las bocas. Sí, por ejemplo, de iluminación más o menos le habrá quedado 9 y 9, algo así. Sí, nos quedaron 9 y 9 y 14 y 14. Claro, bien salomónico. Y entonces, y por TUG tenés, son 2.200, o sea, tenés 4.400. Y el de tomas cada boca es 150 volampere, ¿no? 18 por 9. No, aquí estoy haciendo 18 por 150. 2.700 más 4.400. Eso les da 7.100. Esa es la No, no nos quedó eso, porque eso igual lo multiplicamos por 0,66. el factor de utilización les queda un poquito abajo. Sería 18, tienes razón, 18 por 150 por punto 66. El circuito de tomas. 1.782 más 4.400, 6.182. Ujú. Y no están tampoco tan lejos de entrar en elevado.
Y tienen 14 y 14, ahí están justos. Bueno, yo de vuelta, ahí hay como dos caminos, ¿sí? Yo le diría que se jueguen y pongan un circuito de uso especial y hagan elevado y chau. Despilfarren. Supongan que el constructor tiene plata, más sí. Bueno, sí, Luigi. La femi-inducida. Una lineal, bla, bla, bla. Entonces la femi-inducida, ¿qué va a ser? Va a ser L, o sea, la longitud de la barra por campo magnético por B, la velocidad. B lo tenemos, o sea, el campo magnético es 0,5 y la longitud es 2 y la velocidad es la velocidad en inciso C, ¿no? Entonces sería 2 por 0,5, o sea, por un medio, o sea que eso me da 1, por la velocidad. ¿Cómo? A, P. Ah, pero la velocidad no la tenemos todavía. Bueno, esto se hace trampa, ¿no? Pero tenés la velocidad, esto te da 103 volts. Ahora no tenemos la velocidad todavía, después la tengo que calcular. Entonces, a ver, la barra está sometida a una fuerza de 30 newton en la dirección del movimiento. Ajá, entonces con la fuerza podemos sacar la corriente, ¿verdad? La corriente, la fuerza es proporcional a la corriente, proporcional al largo y proporcional a el campo. Tenemos L y B, tenemos la fuerza inducida que en estado estacionario va a tener que ser igual a la fuerza externa de la barra, o sea, los 30 newton, y de ahí sale la corriente. Despegamos la corriente
debería dar 30 porque L por B es de vuelta 2 por 1/2, que es 1. Entonces, más allá del cambio de unidades, es de una magnitud la misma, sería 30 amperes. Y ahora podemos calcular la Fm inducida con Kirchhoff acá. Sí, sería B de la batería menos la corriente por esa resistencia menos la Fm inducida igual a 0. Entonces de ahí despejamos la Fm inducida. ¿Cuánto vale acá cada cosa? Sí, vale 100. No, como siempre va a estar bien aplicar Kirchhoff, Luigi. No le puedes cerrar. Sí, que es lo que estamos haciendo, ¿no? 100 menos la corriente por... ¿qué era? Por... 0,1. Ah, pero ¿qué pasa acá? Que no le dimos bola y caímos en la trampa. Entonces tenemos que leer con cuidado. Fíjate, dice, la barra está sometida a una fuerza de 30 newtons en la dirección del movimiento. O sea que la barra está siendo tirada o estamos empujando la barra y por lo tanto la máquina está funcionando como generador. La máquina está funcionando como generador. Por lo tanto, cuando eso pasa, la corriente se invierte y entra a la batería y la carga. ¿Sí? Hay una transferencia neta de energía desde la barra hacia la batería. Entonces tiene que invertirse la dirección en sentido de la corriente. Entonces esto es menos 30 amperes. Entonces cuando venimos acá tenemos que hacer menos 30 amperes por 0,1. Y ahí es que nos queda 100 más 3 volt o los 103 volt. Ese era el asunto. Claro, había que tener cuidado con eso. Claro, consideramos el signo menos en la fuerza. Ejercicio 6 del práctico 5, Miguel.
A ver qué dice. Un motor de corriente continua en excitación de derivación se alimenta con 600 volts y absorbe una corriente de 138 amperes. Bueno, vayamos dibujando el circuito, el modelo equivalente de este motor corriente continua que tiene excitación en derivación. O sea que va a ser algo como, tenemos una fuente de alimentación que es 600 volts y después tenemos la resistencia inducido y la fuentecita que modela la FEM inducida en las espiras de la armadura, y en paralelo a eso tenemos el bobinado de excitación. Entonces esto vale 600 volts y absorbe de la red una corriente de 138 amperes. O sea, el motor, ¿no? Entonces la corriente que está absorbiendo vale 138 amperes. Y nos da la potencia útil desarrollada en el eje. En caballo vapor, potencia útil 73,6 kilowatts. Y nos da RI, que es 0,1, y R de campo de excitación, que es 600. Dibuje el equivalente eléctrico de este motor, bueno, es esto. Y determine la corriente de excitación y la corriente inducido, el rendimiento del motor y el par cuando gira a 1200 RPM. Bueno, la corriente de excitación vale 1, ¿no? Es la corriente que circula por acá. Sería V sobre RE, V 600 y RE 600, entonces esto es un ampere. Por lo tanto, la corriente inducida va a ser 138 menos 1, que es 137, y ahí tenemos las dos corrientes. El rendimiento del motor, bueno, eso es comparar la potencia útil frente a la potencia absorbida de la red. Tenemos todos los datos para calcular eso. Y después pide el par cuando el motor gira a 1200 RPM. El par útil. Sí, entonces vimos que la potencia es torque o par por velocidad angular. Por lo tanto, el par útil va a ser potencia dividida velocidad angular. La velocidad con la cual está girando el rotor. O sea, esos 1200 RPM, para que nos quede el par en Newton metro, o sea, sistema internacional, deberíamos pasar RPM a radianes sobre segundo, ¿no? Si recuerdan, RPM es una revolución por minuto. Ups, disculpen. Entonces una revolución se vendría a ser 2 pi radianes y bueno, un minuto, 60 segundos y así convierte. Bueno. Sí, Miguel. Listo.
7 T. Motor derivación. Determine la velocidad, la potencia, el torque útiles a plena carga. O sea, cuando el motor... ok, a plena carga la potencia consumida por el motor es 11 kilowatts. Entonces, estos 11 kilowatts menos todas las pérdidas que tengamos va a ser la potencia útil. Y la potencia que tengamos en el eje. Si tenemos potencia y con la velocidad sale el torque. Pues entonces tenemos que hallar la velocidad a plena carga. Y para eso nos da la velocidad en vacío. Y en el inciso A vamos a calcular la FEM en vacío. ¿Sí? Entonces vamos a usar esa relación de proporcionalidad, ¿no? E1 sobre E0 sobre E1 va a ser igual a omega 0 sobre omega 1. E0 lo tenemos, esos 1000 RPM. E sub 0 lo vamos a calcular en el inciso A utilizando el modelo equivalente. Seguramente por Kirchhoff probablemente salga. En el inciso C nos pide justamente que calcule la FEM inducida a plena carga. De vuelta, analizando el circuito que lente del motor, trabajando con eso, debe salir. Y de ahí seguramente vamos a poder despejar entonces omega 1. Acá me olvidé de mencionar las pérdidas rotacionales y vendrían a ser las pérdidas mecánicas más las pérdidas en el hierro. Eso me olvidé de mencionarlo. Generalmente eso le llaman las pérdidas rotacionales. O sea, esto, pérdidas rotacionales. ¿Algo más, chicos?
Bueno, ¿estamos entonces? Será hasta la próxima semana. Chao.